Un reactor PFR, Plug Forward Reactor por sus siglas en inglés, se usará para la isomerización de un compuesto A bajo la estequiometría A se transforma en B. La conversión de ese A del reactivo A es del 97%. El flujo de reactivo puro en estado líquido entra al reactor a 163 grados centígrados y el reactor tiene un diámetro interno de 4 pulgadas, el cual está dentro de un intercambiador de doble tubo que lo mantiene a 160 grados centígrados. El coeficiente global de transferencia de este intercambiador es de 200 kilocalorías hora metro cuadrado Kelvin. Tanto A como B tienen un alto punto de ebullición, así que no hay cambios de fase y sus capacidades caloríficas son de 0,5 calorías grado centígrado. Las densidades aproximadas son de 0,9 kilogramos por litro y el calor estándar de reacción es de menos 83 kilocalorías gramo. El flujo másico de A que entra al reactor es de 134 kilogramos por hora y su peso molecular es de 250 gramos por mol. Vemos aquí el esquema de un reactor PFR y también una fotografía de un reactor PFR de grado semi-industrial. El sistema puede considerarse incompresible, es decir, no va a tener cambios de densidad debido a cambios de presión o cambios de temperatura, no va a haber grandes cambios de densidad. La cinética de isomerización se puede considerar de primer orden con respecto a. Entonces, para resolver este ejercicio tenemos aquí ciertos parámetros, por ejemplo, la cinética, recuerda que la cinética es de orden 1 y del balance de materia podemos sacar que es de esta forma, es decir, la K cinética por C sub a 0 por 1 menos X, siendo X la conversión. Tenemos la constante cinética a la temperatura de trabajo, la energía de activación. También tenemos aquí entonces la forma de Arrhenius de la constante cinética. Recuerda que es una forma exponencial que es función de la temperatura. El peso molecular aproximado, la densidad, el flujo másico que entra al reactor, el flujo volumétrico, el diámetro interno de ese reactor, que es un tubo, la longitud total del reactor también, que es de 85 metros, aquí tenemos la forma para el área transversal, la temperatura inicial de los reactivos y la temperatura también de ese intercambiador de calor, del fluido refrigerante. El detalle de reacción vemos que es negativo, es decir, tenemos una reacción exotérmica. Recuerden que las unidades son julios por mol. Aquí tenemos también la velocidad media, la capacidad calorífica de los reactivos y productos, que es la misma, y el coeficiente global de transferencia. El coeficiente global de transferencia del intercambiador. Entonces, la primera ecuación diferencial que se va a resolver, ¿cuál es? La del balance de materia, es decir, la ecuación de diseño para el reactor PFR. Si vemos, tenemos aquí su forma diferencial. Digamos que esta es la ecuación de diseño para el reactor PFR y su forma integrada. En este caso nosotros vamos a utilizar la forma diferencial. ¿Para qué? Para pasar este diferencial de volumen a diferencial de distancia. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el área transversal, ¿verdad? Tenemos aquí nosotros esta área transversal y también la utilizamos ¿para qué? Para calcular el volumen total. Es decir, el volumen total del reactor se representa por esta fórmula porque el reactor es un tubo, es decir, área transversal por distancia. Si derivamos con respecto a la distancia, pues nos va a quedar que la derivada del volumen con respecto a la distancia es que A sub t. Es decir, nosotros podemos reemplazar el diferencial de volumen que está en la ecuación diferencial por área transversal por el diferencial de distancia. Quedando entonces nuestra ecuación diferencial, es decir, la derivada de la conversión con respecto a la distancia, es igual al área transversal sobre el flujo molar de componente de referencia, en este caso A, multiplicado por la velocidad de reacción. Entonces ahora, si nosotros aquí introducimos que el modelo cinético, o sea, A sub t y F sub a 0 son dos constantes. Introducimos el modelo cinético, es decir, K por C sub a 0 por 1 menos X, ¿verdad? Y K ponemos su forma de Arrhenius. Recuerda que la forma de Arrhenius es que A sub 0 por el exponencial de menos energía de activación sobre RT.
Entonces, dividiendo la energía de activación sobre R, nos queda la primera ecuación diferencial, es decir, la ecuación diferencial que relaciona la conversión en el reactor a lo largo de su distancia. Es decir, cuando nosotros solucionemos esta ecuación, lo que nos va a dar es el perfil de comportamiento de la conversión a lo largo de ese reactor. Es decir, la derivada de la conversión con respecto a la distancia es igual a ¿qué? 1,42 por 10 a la 13 exponencial de menos 14.547.7 sobre la temperatura en Kelvin por 1 menos x. Y tenemos dos variables aquí, la temperatura y la conversión. Entonces, la siguiente ecuación diferencial es la que nos relaciona la caída de presión de ese líquido a través de un tubo. Entonces, recuerda que comenzamos con la ecuación, ¿verdad? La caída de presión a través de ¿qué? De la distancia en tuberías, ¿ves? 32 por ¿qué? El coeficiente de fricción por la densidad por la velocidad al cuadrado sobre pi cuadrado sobre d a la 5. Es decir, si ese fluido, o en este caso esa mezcla reaccionante, tiene un Reynolds menor a 2100, pues su factor de fricción se modeliza de esta manera, y si es mayor a 10.000 se modeliza de esta manera. Entonces tenemos las dos formas. Entonces, como esto es un sistema incompresible, epsilon, recuerda que si tenemos sistemas de densidad variable, pues epsilon es diferente de 0, pero en este caso, como es un líquido, es un sistema incompresible, epsilon vale 0, lo que entonces la ecuación se simplifica bastante. Si este epsilon, por ejemplo, la que tiene aquí, recuerda que muchos de estos términos son ¿qué? Son constantes que vienen metidos aquí en alfa. Este epsilon vale 0. La ecuación diferencial que modeliza la caída de presión a lo largo del reactor queda de esta forma. Y esta forma es una forma que se puede solucionar de manera analítica, quedando así. Entonces, aquí hay dos opciones. Se puede solucionar dentro de la subrutina que utilizaremos, o también ya directamente se pueden poner los valores, porque esto ya modeliza el cambio de presión con respecto a la distancia, teniendo los datos para la constante alfa. Entonces aquí, primero, vamos a calcular, tenemos la velocidad, ¿verdad? La velocidad de fluido en los tubos, tenemos la viscosidad. Vamos a calcular primero el Reynolds para saber en qué régimen está esa mezcla reaccionante dentro de ese reactor, dentro del tubo. El Reynolds, 4 por la velocidad, aquí por la velocidad, por la densidad sobre pi por el diámetro por la viscosidad. Nos da un Reynolds aproximado de 1.36 por 10 a la 8, es decir, es mayor a 10.000. Si nosotros aplicamos esta fórmula, la que vemos aquí abajo, nos da un coeficiente de fricción, un factor de fricción de 0.00145. Entonces, con eso, nosotros vamos a calcular el factor alfa para tener nuestra ecuación diferencial. Entonces, si nosotros simplemente reemplazamos todos los valores aquí de alfa, nos queda un valor de 1.847 por 10 a la 2. Es decir, ya nosotros tenemos tanto la ecuación en forma analítica como la ecuación diferencial. Tenemos la opción simplemente de utilizar los valores en la forma analítica o meter la ecuación diferencial y solucionarla dentro del método. Por último, vamos a ver el balance de energía. El balance de energía para un PFR tiene esta forma, es decir, la derivada de la temperatura con respecto a la distancia, es decir, cómo va cambiando esa temperatura a lo largo del reactor, igual a la área transversal por el modelo cinético, es decir, la velocidad, por menos el delta H de reacción, menos U por A, que esto representa es el calor que está fluyendo a través del intercambiador de doble tubo, sobre el flujo de A, el flujo inicial de A, que es componente de referencia, por la sumatoria de los θ sub i por C sub Pi más delta S sub P. Cabe aclarar que este término delta S sub P se hace cero. ¿Por qué? Porque las capacidades caloríficas tanto de reactivos como de productos son iguales. Entonces, teniendo aquí, reemplazando todos los parámetros, pues nos queda una ecuación diferencial de esta forma, donde tenemos que tanto temperatura como conversión. Es decir, ya tenemos
tres ecuaciones diferenciales que las vamos a ver aquí ahora. Entonces, estas tres ecuaciones diferenciales, de las tres, dos están acopladas. Es decir, tienes que resolverse al mismo tiempo. Esta, la tercera, tú puedes resolverla aparte o puedes usar la forma algebraica. Nosotros la resolveremos directamente dentro del método numérico. Entonces, la primera ecuación diferencial nos va a dar cómo cambia la conversión de reactivo de referencia, es decir, A con respecto a la distancia en el reactor. Entonces, aquí vamos a tener unas condiciones iniciales, es decir, la conversión en el punto Z sub 0, es decir, en el punto 0, al principio del reactor, es igual a 0. ¿Ya? Recuerden que Z es la distancia va entre Z sub 0 y L, que es la longitud total del reactor. La segunda ecuación diferencial nos da el perfil de temperatura con respecto a la distancia. Entonces, la temperatura en Z sub 0, que es 0, es decir, al principio del reactor, es 436.15 Kelvin. Y la tercera ecuación diferencial, que está desacoplada, simplemente te relaciona la presión con la distancia. Entonces, aquí tenemos ya todos los parámetros para resolverla de las dos formas, tanto numérica como analíticamente. Entonces, para resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales de masa, energía y momentum, ese reactor PSBR, vamos a diseñar un macro, ¿verdad?, en Excel Visual Basic que resuelva la ecuación diferencial usando un método, ¿cuál? El método de Runge-Kutta cuarto orden, que es un método robusto y también nos permite a través de Excel pues hacer las gráficas y los análisis necesarios. Entonces vamos a eso. Entonces, antes de comenzar, pues el método de Runge-Kutta, recuerden que tenemos una variable independiente, en este caso es la distancia, que se va a discretizar, es decir, va a tener un punto siguiente es igual a un punto anterior más un h, que es un delta, un tamaño de discretización. Dice aquí, la discretización de la variable independiente es constante para todo el intervalo de trabajo, es decir, z va desde 0 hasta 85, que es la longitud total del reactor. Entonces tú puedes discretizar si son pedazos de 0,2, de 0,3, de 0,4 metros. Obviamente, mientras más pequeño sea tu discretización, vas a tener un gasto computacional mayor. Y las variables dependientes, es decir, la conversión y la temperatura, también se van a discretizar. Entonces vas a tener un punto siguiente es igual a un punto anterior más un valor K, que este valor K está definido en el método Runge-Kutta por una sumatoria de unas constantes, tanto para la conversión como para la temperatura. Vemos aquí la fórmula de de las diferentes constantes, h, que es el tamaño de la discretización, por la función diferencial evaluada en z, en x y los valores z sub i, x sub i y t sub i, tanto para la variable x como para la variable t. Se calculan las constantes. Recuerda que simplemente tú lo que tienes aquí, f es la ecuación diferencial. Tienes que evaluarla para caso 1, pues sería h por la ecuación diferencial en el punto. Caso 2 es h por f en el punto z sub i más h medios, x sub i más k sub 1 medio y t sub i más L1 medio. Entonces siempre tienes que calcular todas las constantes para tener el punto siguiente. Entonces, la implementación para solucionar este método se hizo por medio de ¿qué? De la herramienta Excel Visual Basic. Se diseñó un macro con una interfaz gráfica que aprovecha la celda. Es decir, tenemos aquí los valores de la variable independiente Z, las concentraciones de reactivos y productos, la conversión, la temperatura y el cambio de la presión. Aquí tenemos los parámetros, todo lo que está en amarillo son parámetros los parámetros del modelo, es decir, son suministrados por el usuario. Los verdes son cálculos y también tú tienes aquí las condiciones iniciales de tus variables, es decir, de C sub A, C sub B, conversión, temperatura y presión. Entonces, la discretización también la podemos poner aquí, el Z sub 0, que es 0, hasta L, que es 85, es decir, el tamaño del reactor. Es decir, vamos a comenzar con una discretización de 0.5 metros, es decir, vamos a resolver esa ecuación diferencial cada 0.5 metros. Esto nos da aproximadamente, tendremos unos 170 puntos de trabajo.
El módulo, digamos que la solución está en el módulo. El módulo está organizado por una subrutina principal que se llama RUCU4, que llama a la función, al método en sí mismo, y el método llama a la ecuación diferencial. De esta manera está organizado para que si se tiene que utilizar, por ejemplo, el código, pues solamente haya que cambiar la función a o el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, si vemos aquí, vemos pues se comienza el código option explicit y option base 1, pues option explicit para tener que declarar todas las variables, option base 1 para que los contadores comiencen en 1. Entonces, su rutina, RUCU4, el nombre, aquí pues para ubicarnos en la pestaña que se llama run ejecuta, porque el macro tiene varias pestañas, y en la pestaña de solución declaramos el vector para meter las ecuaciones diferenciales, el vector para, digamos, para meter las soluciones, las constantes, los contadores y todo lo que necesitamos. O sea, primero, el código nos pregunta cuántas ecuaciones se van a resolver, en este caso 3, ¿no? A través de una ventana de texto. Tomamos ¿de qué? Tomamos de ahí, de las celdas, los valores de la variable independiente, el inicial y el final, es decir, 0 y 85. Luego, como ya tenemos con esto, ya tenemos el número de ecuaciones, pues redimensionamos que el vector que va a contener las ecuaciones diferenciales, que van a ser 3, y el vector que va a contener las soluciones, las 3 funciones solución. Entonces vemos aquí, ¿qué hacemos primero? Pues aquí tomamos los valores dependientes, o sea, los valores iniciales de qué, de X, de T, temperatura y presión. Los tomamos de la celda y los ponemos aquí en este vector. También tomamos la discretización, ¿tá? Con eso tenemos también el código es capaz de calcular de manera independiente el número de puntos, es decir, es la resta de los puntos iniciales y finales de la discretización sobre el tamaño de la discretización. Y eso lo convertimos a qué, a un entero. Entonces aquí tomamos también los valores de C sub 0, los tomamos del Excel. Todo esto es tomado del Excel. Entonces aquí tomamos el primer punto, el punto inicial. Tomamos pues el valor del número de ecuaciones y lo ponemos en esta variable. Y aquí está un do loop, es decir, un ciclo. Haga esto, do loop, mientras x sea menor o igual a x sub f. Es decir, vamos a ir calculando desde el punto 0 metros de reactor hasta el 85. Entonces vamos de punto en punto calculando. Entonces aquí en esta parte, pues simplemente tú tomas los valores, vas a hacerlo para las 3 variables, tomas la primera, ¿de dónde la tomas? Pues la pones aquí en la celda. Ya te la tienes en memoria, la pones en la celda. Aquí también, cuando tienes aquí la solución, ¿verdad? Tienes aquí la solución, aquí exactamente, y vas escribiendo a medida que vas teniendo la variable. Aquí, por ejemplo, aquí escribes la concentración, porque cuando K vale 1, pues la primera variable dependiente es la conversión. Con eso vas escribiendo las concentraciones tanto de A como de B. Entonces, cuando ya tienes aquí, esto llamas a la subrutina de solución, porque a la subrutina de solución tú le vas a pasar el punto de la variable independiente, la variable dependiente, él va a llamar a la derivada también, al número de ecuaciones y al tamaño. Aquí pasa ¿qué? Aquí pasa a run ejecuta, que ahora lo vamos a ver ahí. Luego, pues este es el programa principal. Ahí termina el loop principal y él lo hace para todos los puntos de la discretización. Ahí termina el programa principal. Entonces aquí, ¿qué tiene? Pues aquí tenemos run ejecuta, que es la subrutina, el método en sí mismo. ¿Verdad? Que aquí él llama a derivative. Derivative contiene que el sistema de ecuaciones diferenciales, porque él llama para calcular, por ejemplo, caso 1 que es igual pues a la derivada. Él llama y calcula las 3 derivadas que están dentro de esta subrutina, utilizando la subrutina derivative, y las pone ahí en caso 1. Luego calcula caso 2 para las 3 ecuaciones diferenciales, luego caso 3 y luego caso 4. Entonces siempre lo que hace esta subrutina es calcular las K,
¿ves? Calcular las K, y luego que las tiene calculadas, pues él lo que hace es calcular la variable. Recuerda que cada una de esas variables dependientes a las soluciones es igual a ¿qué? A anterior más un sexto de K sub 1 más 2 veces K sub 2 más 2 veces K sub 3 más K sub 4 multiplicado por ¿qué? Si vieron H, es decir, el tamaño de la discriminación, aquí se llama dx, y luego actualizas, ¿ves? Actualizas el punto y listo. Entonces, este en sí es el método de Runge-Kutta. Lo demás que aquí está derivative, que contiene ¿qué? Contiene es el sistema de ecuaciones diferenciales. Es decir, si tú quieres utilizar esta subrutina para otro subproblema, lo único que tienes es que reemplazar este derivative solamente. Entonces, ¿qué hay aquí en este derivative? Pues todos los parámetros que él llama desde la hoja de cálculo. Mira, nu sub 0, que es el flujo volumétrico, el invertido del flujo volumétrico, volumen total, concentración inicial de A y B, el A sub 0, que es el factor acéntrico de la ecuación de Arrhenius, E sub A, que es la energía de activación sobre R, U, área transversal, la densidad, todos los parámetros, ¿ves? Todos los parámetros que necesita la ecuación diferencial. Pues aquí se sigue, ¿ves? Las tres ecuaciones diferenciales. Primero, pues yo pongo el vector en cero para evitar tener basura ahí dentro del vector. Y aquí tengo las tres ecuaciones diferenciales. La primera ecuación diferencial, que recuerden que es el balance de materia, está aquí. La segunda es el balance de energía, que yo evité en lo posible hacer divisiones. Por eso es que yo aquí, pues, T sub 1 y T sub 2 son estos parámetros que tú ves aquí, que son estas divisiones. Y también la tercera ecuación diferencial, que simplemente también evité tener divisiones dentro de la ecuación diferencial porque a veces da problemas. Entonces ya ahí se describió. Y también hay algo importante que hay que tener en cuenta, que algunos parámetros, ¿ves? Algunos parámetros, el tipo de variable también, el tipo de variable, pues hombre, como tiene variables, algunas doble precisión, algunas en entero, va a tener, pero a veces cuando trabajas con números grandes, ¿ves? Si tú miras aquí, puedes utilizar la variable currency, o sea, el tipo de variable, porque a veces Visual Basic da problemas con los números muy grandes. Entonces, para hacer esa pequeña aclaración. Entonces, una vez tú tienes ahí tu módulo, pues tú le das un ejecute y te pregunta cuántas ecuaciones van a resolver, y él resuelve el sistema de tres ecuaciones diferenciales. Entonces, obteniéndose los perfiles, ¿ves? De que, hombre, las concentraciones que se resuelven después de que tienes la conversión, la temperatura y la presión. Entonces, en otra pestaña está están los perfiles. Vamos a analizar. Ustedes miren aquí, este es el perfil de concentración de A, que es el reactivo, miren, de orden 1, y B, que son prácticamente inversos, o sea, son contrarios. ¿Por qué? Hombre, simplemente porque la relación estequiométrica es 1 a 1, es decir, por cada mol que desaparece de A, se crea una de B. Estos son el perfil de las concentraciones. Aquí tenemos temperatura contra ¿qué? Contra tamaño de reactor. Entonces, como es una reacción exotérmica, él en principio tiende a ¿qué? Hombre, a liberar mucho calor, a liberar energía en forma de calor, se sube la temperatura, pero recuerden que está dentro de un intercambiador, que el intercambiador empieza ¿qué? A drenar esa energía en forma de calor hacia afuera, y ahí es donde él baja su temperatura y tiende a estabilizarse, ¿ves? A estabilizarse. Entonces tenemos que al principio pues tiende a subirse la temperatura, pero cuando el intercambiador de calor entra, pues la estabiliza y la baja. También el perfil de presión. Mira, al principio del reactor en Z igual a 0, pues tenemos la presión de entrada, y a medida que se va desplazando la mezcla reaccionante, mira, va a caer, tenemos una caída de presión, ¿ves? Al final del reactor, pues una presión inferior. Entonces tenemos una caída de presión lineal. ¿Qué tenemos aquí también?
la conversión versus tamaño de reactor. Es decir, ¿ve? Tenemos ahí la conversión hasta llegar a 1. La conversión contra el, ¿qué? Contra el tamaño de reactor. Aquí tenemos presión, ¿ve? Versus conversión. ¿Ve? La presión a principio tiende como a mantenerse por la medida que la conversión va avanzando, va cayendo muy estrepitosamente, cae bastante hacia el final porque ya prácticamente hacia el final la conversión tiende a 1, es decir, no hay, ¿ve? No hay componente A, no hay componente A, entonces va cayendo mucho la presión. Y también tenemos aquí la temperatura versus conversión, que al principio se sube la temperatura y a medida que va pasando la conversión tenemos un punto máximo aquí de temperatura en 0, aproximadamente 0,2 de conversión, y después la temperatura va cayendo a medida que va aumentando la conversión. Entonces estos son los perfiles solución, los perfiles de solución de ese sistema de 3 ecuaciones diferenciales, 2 de ellas acopladas y una independiente, utilizando el método de run ejecuta implementado en Excel Visual Basic. Este es el macro que se está describiendo para solucionar el sistema de ecuaciones diferenciales. Está compuesto por 2 módulos. El primer módulo que tenemos aquí es uno que para borrar, ¿verdad? Para borrar aquí pues solo quedan pues las condiciones iniciales, ¿verdad? Tenemos de las variables pues 0 para distancia, la concentración inicial de A, la concentración inicial de B, conversión inicial, temperatura inicial y la presión inicial. Aquí están todos los parámetros, ¿eh? Todos los parámetros en amarillo que serán, digamos que pasarán a qué, a dónde, pues pasarán al prompt de programación de Excel Visual Basic como variable y donde se utilizarán para resolver el sistema. Para resolverlo, pues se presiona run ejecuta, te pregunta, dice cuántas ecuaciones van a resolver, se dice 3 ecuaciones y él hace los cálculos con qué, todas las variables y el método. Aquí están los perfiles y las gráficas pues están acá, pues se ponen en otro. Aquí en este caso pues fueron 170 puntos, pero tú puedes hacer por ejemplo una discretización un poco más pequeña. Aquí se puede ver el tipo de discretización, pero con 0,5 suficiente, está bastante bien. Son 170 puntos. Y las gráficas las podemos ver acá. Las de concentración versus distancia. Tenemos el reactivo A. Tenemos el producto B contra la distancia. Tenemos la temperatura contra la distancia. Como les dije, como una reacción isotérmica, primero sube su temperatura, pero cuando entra ya el intercambiador, pues empieza a estabilizar la caída de presión, ves la presión inicial y cómo va cayendo a medida que se va desplazando la mezcla reaccionante a través del tubo, un tubo, o sea, una caída de presión suave, casi lineal. Tenemos aquí la conversión versus la distancia, a medida que va la mezcla reaccionante pasando el reactor, pues tenemos una conversión que se acerca a 1. Dice que se quería alcanzar un 97% prácticamente acá, eso a los 80, prácticamente a los 82, 83 metros ya hacia el final del reactor. Presión versus conversión, pues, la presión aquí va cayendo vertiginosamente porque ya la presión de A, presión en pascales, entonces la conversión contra la presión y también temperatura contra conversión. Tenemos un comportamiento parecido. Tenemos aquí un máximo, ¿ves? En 443 aproximadamente, 443.3 y una conversión de 0,2. Entonces, estas son las gráficas que se derivan de la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales.